El duelo duele porque el amor existió y nadie, absolutamente nadie, nos enseña a sostener ese dolor. Hello, hello, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? Soy Jessie Moe, tu host, y hoy quiero hablarte de algo que no se habla lo suficiente, algo que todos vamos a vivir a lo largo de nuestra vida. Aunque estudiemos, leemos o nos preparemos, nunca estamos listos para sentir, y es el duelo. Y quiero hablarte del duelo no solo desde lo clínico, ni de libros, ni de frases bonitas. Quiero hablarte de mi historia, como me gusta, de mi experiencia, de perder a mi papá, desde emigrar, desde dejar atrás opciones mías que ya no existen, porque el duelo no es solo la muerte. El duelo es pérdida y perder duele cuando hubo amor. Lo que hace que el duelo duela tanto no es solo la ausencia, es el vínculo que hubieron entre dos personas. Hay personas que no lloran tanto la muerte de un padre y eso no las hace frías. A veces simplemente no estuvieron lo suficiente, no hubo cercanía, no fue un padre presente. Pero cuando una relación es íntima, cuando hay apego, cuando esa persona forma parte de tu identidad, la pérdida se siente horrible. Es como si sacaran una pieza central del rompecabezas de tu vida de un momento a otro y tú quieres seguir armándolo, pero no, porque falta una pieza. Te lo quiero explicar de una manera simple para que entiendas qué es lo que pasa en nuestro cerebro. Nuestro cerebro está diseñado para crear vínculos, ¿cierto? Entonces, como el apego no es solo emocional, sino biológico, cuando amas a alguien, tu cerebro empieza a liberar dopamina, oxitocina, serotonina, y estas sustancias te hacen sentir conexión y seguridad con la otra persona. Ahora imagínate esto, tu cerebro que construyó durante años esta red neuronal que incluye a esa persona, su voz, su olor, su presencia, los hábitos que tenías con esta persona, el número de teléfono guardado en sus favoritos, sus mensajes, y de repente esa persona se va. Tu red se queda sin respuestas. Entonces el cerebro no entiende la muerte inmediato. Lo que entiende es que perdió la fuente de seguridad y ahí se activa la alarma. ¿La alarma qué es? La amígdala que está en tu cerebro, que es ese detector de amenazas. Se enciende. Entonces te sube el cortisol, el cuerpo entra en estrés, se altera tu sistema nervioso y por eso sentimos esa presión en el pecho y decimos, siento el corazón partido, siento un nudo en la garganta, siento un vacío en el estómago y te cuesta respirar profundo. Hay algo que me impactó mucho cuando lo entendí, te lo quiero explicar. En tu cerebro hay como el traductor entre lo que sientes, lo que piensas y lo que pasa en tu cuerpo. Esta zona que está en la mitad de tu cerebro se llama la corteza cingulada anterior. Es la parte frontal del sistema límbico y el sistema límbico es el que se encarga de manejar nuestras emociones. Entonces, si su trabajo es detectar cuando algo nos duele y cuando hay un conflicto entre nosotros, cuando algo importante pasa en nuestra vida, también va a ayudar al cerebro a que decida cómo reaccionar. Pero, ¿qué pasa con esta corteza cingulada anterior? Cuando estamos viviendo un duelo, por ejemplo, una ruptura amorosa, una pérdida o al final algo que amábamos, el cerebro lo interpreta como una amenaza a nuestra seguridad emocional. ¿Por qué? Porque los vínculos forman parte de lo que sentimos como seguro en el mundo. Entonces, esta parte del cerebro se activa mucho. Y lo interesante es que la corteza cingulada anterior no distingue muy bien entre cuando hay un dolor físico o un dolor emocional. Por eso cuando una persona siente rechazo, abandono, pérdida, los estudios de neurociencia han mostrado que se activan los mismos circuitos que cuando te lastimas físicamente o tienes un accidente. Es que como si tu cerebro tuviera un botón de prendido y apagado, pero para el dolor. Aquí va a doler, pum, se prende, algo así. Perder a mi papá ha sido uno de los duelos más difíciles de mi vida. Y no vino solo. Se sumó los duelos que no había procesado antes, el duelo migratorio, el duelo de los proyectos en Colombia, duelo de amistades que dejé, duelos de cómo era mi estilo de vida, el duelo de las versiones mías que dejé atrás. Lo mismo pasa cuando sufrimos una pérdida de cualquier índole. Solemos hacer una de dos cosas, o ignorar el dolor o enfrentarlo. Y muchas personas creen que si lo evitan, con el tiempo va a desaparecer. ¿El tiempo sana? No, el tiempo no sana. Lo que ocurre en realidad es que se guarda como debajo de una alfombra, la alfombra no emocional y termina manifestándose en otras cosas o incluso se somatiza en el cuerpo, como tensión, cansancio, enfermedades y lo somatizas. Hacer el trabajo del duelo significa mirar el dolor de frente, hacerle un espacio y procesarlo conscientemente para poder integrarlo y seguir adelante, porque el duelo viene por capas.
Y aunque ya había estudiado sobre el duelo, aunque ya había trabajado con una tanatóloga, aunque me imaginaba cómo sería la muerte de mi papá, nunca estás preparada para perder a tus padres, nunca. Recuerdo cuando antes pensaba cómo sería el día. Yo me ponía mal, lloraba y decía, uy, no, el día que mi papá se muera, seguro me da una depresión. Yo no voy a poder con mi vida. O sea, me sentía muy mal, me rompía solo imaginármelo. Y aunque uno nunca está preparado, también entendí algo, que es el trabajo interno que yo hice durante estos últimos 4 años me sostuvo, porque yo sé que la Jessica de hace 4 años no hubiera podido con esto. Pero aún así, hasta que no se vive, no se siente en realidad. La primera reacción que tuve cuando mi papá se murió fue disociar. Mi mente me dijo, mi papá no está muerto, esto no es verdad, y eso es una negación. La psiquiatra Lisa Kubler-Ross fue una de las pioneras en estudiar científicamente cómo las personas enfrentan la muerte y las pérdidas. En su libro publicado en 1969 sobre la muerte y los moribundos, ella describió por primera vez las 5 etapas del duelo que son la negación, la depresión y la aceptación. Y observó estos procesos mientras trabajaba con pacientes terminales y notó que muchas personas atravesamos estas reacciones emocionales al enfrentar una pérdida profunda. Hoy la psicología entiende, obviamente, que estas etapas no son lineales, no ocurren en un orden, ni todas las personas pasan por todas, pero sigue siendo un modelo útil para comprender cómo nosotros, los seres humanos, procesamos un duelo. Y la negación no es mentiras, es simplemente que tu psique te está protegiendo, está diciendo, no puedo dejar que sientas todo esto de golpe. Entonces, ¿yo qué hice? Yo seguí trabajando, seguí con mis hábitos, actuaba como si nada hubiera pasado, creaba contenido, historia y seguía en asesorías. Y me repetía, mi papá se fue de viaje. A eso se le llama el pensamiento mágico. Es cuando el cerebro, como el de un niño pequeño, intenta cambiar la realidad con su imaginación para no colapsar. Pero hubo un momento en el que dije en voz alta a una amiga, mi papá se murió. Y ahí fue cuando salió de mi boca, fue como si algo dentro de mí explotara y viví un shock emocional. Entré como en pánico, mi sistema nervioso se alteró, se desreguló, la adrenalina sube, mi corazón empezaba a latir, yo gritaba, lloraba. O sea, es algo inexplicable. Sentía que mi cuerpo iba a colapsar. Sentía que me iba a desmayar de las emociones que estaba viviendo. En palabras simples, lo que está pasando aquí es que el cuerpo está tratando de procesar una verdad que está habitando. Después de la negación, que viene la ira. Y casi nadie habla de esta parte con honestidad. ¿Por qué? Porque uno siente ira con Dios, contigo misma, rabia con la vida, rabia con las conversaciones que no tuviste con esta persona. En mi caso, yo sentía rabia con la vida porque por no poder ir al entierro, por los viajes que no pude hacer con mi papá, porque le prometí que íbamos a recorrer el mundo, por el tiempo que sentí que nos faltó, porque ahora no me va a entregar en el altar como lo prometió, porque no va a conocer a mis hijos. La ira en el duelo no es falta de espiritualidad, no es que uno sea ingrato, es energía emocional buscando una salida. Y desde la neurociencia, cuando sentimos una pérdida, el cerebro intenta recuperar el control y esta sensación desde lo que puede. Entonces, activa el enojo como si el sistema dijera, no puedo cambiar lo que pasó, pero al menos puedo reaccionar sintiendo emociones, rabia. Eso lo único que quiere decir es que te importa. No podemos juzgar a nadie cuando viven su duelo. Algunos gritan, se aíslan, otros trabajan en exceso, otros se anestesian y cada persona y sistema nervioso responde distinto. Entonces, la próxima vez que veas a alguien que está sufriendo un duelo, no importa cómo lo esté viviendo, tienes que dejarlo. Luego vino la etapa más cruel, la negociación. Y si yo me hubiera quedado en Colombia, y si no me hubiera venido a Estados Unidos, y si le hubiera dicho que se quedara más tiempo, y si hubiese compartido más con él cuando estuve allá, la culpa no siempre es verdad. Es una interpretación de la mente buscando una causa que pueda controlar para aceptar algo incontrolable, porque da miedo. La culpa es el intento desesperado de tu cerebro en reconstruir el control en medio de todo lo que está pasando. No hay un error, hay una pérdida. Y esa diferencia es muy dolorosa. Elizabeth decía que muchas veces la culpa es la ilusión que podríamos haber cambiado lo inevitable. Y yo tuve que sentarme conmigo mismo y decir, no puedes cambiar el tiempo,
porque no soy Dios y es lo que tenía que pasar. Y eso libera, toma tiempo, obvio. Como paso de una etapa a la otra, a veces vuelvo y me lo pregunto. Pero después de eso puede venir la tristeza y no es una tristeza suave, es una tristeza que pesa, como si hubieras hecho todo el ejercicio de tu vida, mental, físicamente, es un cansancio extremo, te sientes sin energía, es como que tu cerebro fuera una computadora, ¿cierto? Y esta computadora está llena de archivos y está pesada y yo estoy tratando de abrir una aplicación y los archivos están tratando de cargar, pero el sistema está lento. Eso es tu cerebro buscando su voz, quererlo llamar, buscando su presencia. Tu cuerpo está buscando eso también. Entonces, este pequeño impacto consume tu energía. Por eso el duelo cansa tanto. Hay días en que no quieres levantarte y está bien, permítete sentir, en que los proyectos pierden sentido, en que quieres renunciar. En mi caso, me alejé 6 meses de las redes porque necesitaba sostenerme. Tu cerebro está haciendo un esfuerzo enorme, está reconstruyendo todo ese mapa interno y eso es agotador, así que tente paciencia. Algo que me gusta mucho decir de que mi papá se murió para tenerme paciencia es cuando me preguntan cómo estoy y yo digo, tengo días buenos y momentos malos. Y luego viene la depresión, la etapa de la depresión en el duelo. Aparecen cuando las personas empiezan a darse cuenta de verdad que sufrimos una pérdida. Ya no estamos negándola, ya no estamos peleando contra ella. Cuando ya te das cuenta que en realidad terminaste con tu ex, la realidad se vuelve clara y el dolor más profundo. Es normal que aparezca tristeza. Vine a sentir esa tristeza como a los 2 meses. Sentía como una cosa en la boca del estómago, como si me hubieran arrancado algo. Me mudé de casa a vivir con mi prometido y fue una bendición, porque pude estar sola, pude llorar, pude sentir, si no quería no comía, nadie me tenía que preguntar nada, no querer hacer nada, porque tu neurobiología solo está procesando que algo está cambiando y algo cambió muy drásticamente y es la respuesta natural de tu cerebro y de tu corazón. Y también en esta etapa de la depresión vino mi hermana a pasar nuestro cumpleaños juntas y hubo un momento en la que las dos dijimos, quisiéramos detener el tiempo para poder procesar esto. El mundo está pasando muy rápido, todo el mundo trabaja, el tiempo sigue, las responsabilidades siguen y uno quisiera darle esto a la vida para poder sentir eso. Y esto genera una sobrecarga y empiezas a preguntarte como, ¿qué hago con esto? eh, ¿Será que esto se debe sentir así? ¿Será que entonces más bien continúo con mi vida? ¿Cómo me debo comportar? Y luego también pueden aparecer estas vías de escape, querer estar sola, querer tomar alcohol, drogarte, etcétera. Algo que casi nadie dice en el duelo es que eso también desorganiza tu identidad, porque tu cerebro, como construyó quién eras con esa persona, a partir de recuerdos, vínculos, roles y esas representaciones, se guardan en redes en tu cerebro, en el hipocampo, en la corteza prefrontal, en la red por defecto, que es lo que usamos para pensar sobre todos los días, sobre nuestra historia, sobre quiénes somos. Y cuando esta persona importante desaparece, en el caso más cuando un padre, porque tú naciste con tu padre ya, se desajusta, porque el cerebro todavía tiene registrada a esa persona como parte de tu vida, como parte de tu identidad. Por eso, durante el duelo aparece la confusión, una sensación de irrealidad y dificultad para concentrarse. Yo recuerdo que un momento me di cuenta que ya no podía decir, tengo papá. Y eso, o sea, eso me genera un nudo en la garganta todavía, porque también murió esa parte de la identidad donde yo decía, soy la hija de Hugo Mejía. El duelo no solo afecta emociones, afecta quién eres y si eras la novia de, la hija de, la socia. Cuando esa persona ya no está, esa identidad también se transforma y el cerebro necesita reorganizar esa narrativa. Tienes que cambiar tu identidad. Por eso hay confusión. Y la quinta etapa del duelo es la aceptación. Y la aceptación no significa que la pérdida deje de doler o que olvidamos a la otra persona. Significa recordar sin dolor, ¿sí? La mente empieza a integrar todo lo que pasó, a vivir con esta realidad y el recuerdo sigue existiendo, pero el dolor deja de ocupar un espacio emocional tan fuerte. Empieza a recordar con felicidad los momentos, las personas. En esta etapa la persona empieza a recuperar energía, a retomar su vida, a encontrar nuevas formas de seguir adelante, como veme aquí, ahora, y solo debes poner de tu parte.
yo me demoré 3 meses en ir a terapia, 3, porque sentía que si sanaba, si procesaba el dolor, si lo trabajaba, lo estaba olvidando. Estaba olvidando a mi papá y decía, si esto fue lo último que me dio mi papá, no puedo soltarlo tan fácil, aunque fuera este dolor, ¿sí? Porque sentía que lo soltaba él. Y aunque me dolía mucho, y hubo un momento en que no quería sentir ese dolor y decía, pero ¿por qué siento este dolor? O algo que escuché y era de que si Dios me hubiera dicho a mí que mi papá me iba a durar 30 años y yo para yo escoger si sí o si no, ¿yo qué hubiera escogido? ¿Vivir todos esos momentos que viví con él para sentir el dolor que estoy sintiendo ahora o no vivirlos? Rotundamente dije que sí. Sí viviría 1000 años con el dolor que estoy sintiendo ahora en este momento, pero disfruté a mi papá años de mi vida que me llenó el corazón y que me consuela. Eso me ha ayudado a aceptar todo lo que ha estado pasando. Y como dice Víctor Frank en su libro El hombre en busca de sentido, que lo recomiendo, el ser humano puede aguantar casi cualquier sufrimiento cuando encuentra un sentido en él. Y a veces el sentido del duelo es aprender a vivir con ese amor de una forma diferente, nueva. También quiero que sepas algo importante. Quiero que lo recuerdes, las etapas del duelo no se viven igual. Yo todavía estoy, aunque ya he pasado por la aceptación ahora y estoy tratando de aceptarlo, hay momentos que me llegan de negociación, hay momentos de tristeza y así se la va a pasar uno, ¿cierto? No puedes aceptar hoy y puedes que aceptes hoy y mañana volver a la rabia. Puedes reírte con amigas hoy y luego sentir culpa de reírte. Como a mí me invitaron días, como 2 semanas después de que mi papá se murió, a divertirme, me olvidé de él, jugamos con amigas, llegué a la casa y luego me pregunté, ¿así se debe sentir el duelo? ¿Debería estar triste todo el tiempo? Estuvo mal. Y eso es algo que la sociedad no nos enseña a acompañar el dolor, no nos enseña a cómo se debe vivir este dolor del duelo, que del dolor debe evitarse, que hay que ser fuerte, que la vida sigue, que hay que extraerse, que el duelo se supera y se integra. Y a veces integrar también es llorar, también integrar es reírse. Ambas cosas pueden existir. Yo puedo estar charlando con una amiga y le digo algo a mi papá y si me dan ganas de llorar ahí, voy a llorar, porque forma parte de la existencia, forma parte de nuestra vida. Y algo que me ha sostenido profundamente estos meses, aparte del journaling y mis prácticas diarias, es la fe. No porque crea que la fe evita el dolor. La fe no significa que no habrán pruebas. Siempre habrá pruebas. Siempre habrá distintas formas del duelo. Pero la fe es creer en algo más grande que tú, que te está sosteniendo cuando tú no puedes. Si tú crees en Dios, en la Virgen, en el universo, en Jehová, en los ángeles, en Buda, lo que tú creas. La fe no elimina el caos, pero le da sentido. Así que puedes orar, hablar con ellos, encender una vela, hacer un ritual. Algo que me encantó ahora que vino mi hermana en noviembre fue que hicimos un ritual que le recomendó su psicóloga para el duelo de mi papá. Y fue que escribiéramos una carta a cada uno con un mensaje de despedida que le quisiéramos dejar. Y aparte hicimos una actividad simbólica y fue que mi hermana trajo un cuaderno que uno escribe cuando está en el velorio, los amigos y familiares que le dejaron escrito, y fue súper catártico leer eso y poderoso, porque sentíamos que estábamos ahí, que estuvimos ahí. Así que ahora quiero regalarte unas herramientas prácticas para el duelo, para cualquier duelo que estés viviendo en estos momentos. No para evitar el dolor, sino para ayudarte a atravesarlo. Herramientas que he utilizado yo, que me han servido y que yo sé que te van a ayudar a ti. Para descargar el PDF que preparé especialmente para ti, escríbeme al Instagram Jessimove con el número 6 y recuerda que debes seguirme para que te llegue este mensaje en automático. Y te voy a contar algo, si eres como yo, y es, hace 6 meses no grababa un episodio, y es el episodio 6. Y es el día 6 que estoy terminando de grabar esto. Aquí el 6 es mi número de numerología. Nada es casualidad. En este PDF vas a encontrar puntos importantes del episodio y ejercicios como la línea del tiempo de tus pérdidas. Este ejercicio fue creado por unos psicólogos que desarrollaron para ayudarte a hacer un inventario completo del historial de tus pérdidas y cómo transformarlas para que no solamente sane la pérdida de ahorita, sino todas las otras. Como este dicho, no solo estoy llorando por esto que me pasó, sino por todas las veces que no lloré. Bueno, así mismo funciona la línea del tiempo. No solamente vas a procesar este duelo, sino todos los otros duelos que no has procesado.
porque cuando miras tu historia vas a entender patrones, entiendes por qué ciertos duelos se activan más que otros, preguntas profundas que te van a ayudar y que puedas hacer en tu journaling y un ejercicio para hablar con los que ya no están. Como Chopra decía, trae a tus difuntos a tu conciencia y habla con ellos. Una amiga en mi cumpleaños me regaló un cuaderno para el duelo y yo escribía cartas como si mi papá las leyera en el cielo. Eso me ayudó profundamente de todas las cosas que me faltaron por decir. Ahora escribo no desde este punto porque ya estoy en otro proceso del duelo, sino que escribo recuerdos que quiero dejar en el papel. Y no es, esto no es locura, es integración, porque recuerda que tu mente no entiende entre lo real y lo imaginario. Necesitamos atravesar la noche oscura de tu propia alma para regresar transformados. Un duelo no ocurre solo con el tiempo, ocurre cuando empiezas a relacionarte de una forma distinta a la pérdida. Y resignificar el duelo significa transformar el vínculo. Las personas ya no están físicamente, pero el vínculo puede continuar de otra forma. Se transforma en recuerdos, en valores, en decisiones o en formas de vivir que honren lo que esa relación significó. En mi caso, yo decidí cuidar más mi salud y mi bienestar por mi papá, que se murió, porque para mí se murió muy joven y no hubiese podido vivir más si se hubiese cuidado en su juventud. También porque no me gustaría que mis hijos tuvieran una pérdida como la que yo tuve a mis casi 30 años. Y también otra cosa que te va a ayudar es darle sentido a tu vida, darle sentido a la experiencia. Aquí conecta mucho con lo que te dije de Víctor Frank, el hombre en busca de sentido. Y si hoy estás viviendo un duelo, permítete sentir, no estás exagerando, no estás mal, no estás loca, es tu cerebro que se está organizando, tu identidad cambia, todo se transforma, todo se movió. Tu corazón está aprendiendo una nueva forma de amar a esta persona que ya dejaste, porque no se trata de olvidar, se trata de vivir honrando lo que fue. Porque aunque ya no pueda abrazar a mi papá, yo puedo vivir de una manera que lo honre a él, que honre su existencia, y eso también es seguir siendo su hija. Y si hoy sentiste que puse en palabras todo eso que sientes que no sabías explicar, quédate en este espacio para hablar de lo que nadie nos enseñó a sostener. Te hablo desde mi experiencia, para mirar y comprender lo que nos duele sin huir, para crecer. Sígueme en redes, soy Jessie Mjuve, comparte este episodio con alguien que lo necesite